En la iglesia es un placer poder volver a compartir con ustedes el devocional del día jueves 12. Espero que estén teniendo una buena jornada. Hoy el pasaje que tenemos para meditar es de Apocalipsis 14, 1 al 13. Y el título que yo le puse a esta meditación es ¿Viene la justicia final? ¿Existe la justicia? El mundo se pregunta esta pregunta a diario porque la corrupción está hasta en los países más transparentes de este mundo. Y si bien uno puede vivir en un lugar con poca corrupción, la maldad humana siempre existe y termina perjudicando a las personas. Incluso dentro del plano interno de una familia, de una institución, hasta la iglesia puede estar permeada de la maldad humana o de la corrupción y generar sufrimiento al fin a las personas. O sea, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo vamos a vivir bajo el sufrimiento causado por nuestra corrupción? Este pasaje trata sobre este tema, pero es difícil de entenderlo. Entonces, vayamos por parte para ver de qué se trata. En primer lugar, vemos una imagen de el Cordero en el monte de Sión. El Cordero es un contraste con la bestia que está en el capítulo 13. El monte Sión es referido 155 veces en el Antiguo Testamento. Y generalmente se refiere al monte Sión en referencia a donde está el templo de Dios y obviamente como está el templo, su presencia. Sería la verdadera ciudad de Dios donde Él habita. Incluso también refiere al pueblo de Dios. Pero sobre todo es esta referencia, ¿no?, de el monte de Sión hace alusión a la ciudad de Dios donde el Mesías reinará por toda la eternidad a partir del fin de la historia humana. Esto lo podemos ver en el Salmo 2, 6 y 7. En esta visión el Cordero dice que está de pie sobre el monte de Sión. Eso lo podemos ver en el versículo 1 de este pasaje. Pero no está solo, sino que hay 144.000 con el nombre del Cordero y de su Padre escrito en sus frentes. Estos 144.000 ya aparecen como los 144.000 sellados en el capítulo 7. Ahora, estos, a diferencia de los sellados por el nombre de la bestia, estos están sellados por la marca del Padre y del Cordero. El número es simbólico en realidad, es una multiplicación de los 12 apóstoles por 12 discípulos, ¿no? 12 discípulos por 12 tribus de Israel, por 1000, que simboliza el número de completo, o sea, de que está completo, ¿no? El 1000 se usaba para los ejércitos, se usaba como este es un número completo. Entonces podríamos decir que lo que está refiriendo es todos los santos, o sea, todos los redimidos por Cristo en la historia están con el Cordero en el monte de Sión. Ahora, la secta de los testigos de Jehová, esta también secta Shincheonji, muchas veces agarran este número como si fuese un número literal de 144.000 personas que solamente van a entrar en la presencia de Dios, pero no es así, porque Apocalipsis es un libro que debe ser interpretado a la luz de la historia, del contexto histórico y sobre todo cómo es el género literario de los apocalípticos, que siempre tiene una idea simbólica cuando habla de números o imágenes en las cuales se ven. Por lo tanto, lo que está indicando el 144.000 es que todos los santos que Dios eligió están con la marca de su nombre en presencia junto al Cordero. Ahora, la presencia de los santos no es inactiva, sino que están adorando. Dice que cantaban un himno nuevo delante del trono. Esta expresión de himno nuevo se utiliza en el Antiguo Testamento para la adoración a Dios en cuanto a victoria sobre los enemigos. Los elegidos que Dios, por Dios, ¿no? Los elegidos por Dios van a estar adorando a Dios por su victoria final. Esa es la reacción del pueblo santo en el día final. Ahora, luego vemos que estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales, o en el Reina Valera actualizada de 2015 dice que se mantuvieron vírgenes. Esta parte es difícil de comprender y tal vez es un argumento que se puede usar para proselibato o peor aún diciendo que solamente los hombres van a estar en el cielo. Sin embargo, nuevamente entramos a la interpretación según el Antiguo Testamento, ¿no? Según el contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento,
que en varias ocasiones refiere a Israel como una virgen. Así lo podemos ver muchas veces en el lenguaje profético del Antiguo Testamento. Y hablan de fornicar a la luz de que Israel cometía idolatría con otros ídolos. Entonces la virginidad del pueblo santo de Dios no habla de una virginidad literal, sino habla de pureza en cuanto a la fidelidad al Cordero, que es Jesucristo. O sea, un pueblo sin mancha y santo completamente frente a Dios. Después tenemos 3 ángeles anunciando. El primero anuncia el Evangelio a todos, lengua, naciones, pueblos. Y lo particular en esto es que el Evangelio se anuncia con juicio, con un juicio de Dios. Una buena noticia de que viene el juicio de Dios. Claro, para los inocentes, para los santos, aquellos que fueron redimidos por Cristo. El juicio a los malvados es una buena noticia. El juicio a todas esas personas destructivas, malvadas, que no se arrepienten, es una buena noticia. Ahora, el segundo ángel anuncia la caída de la gran Babilonia, que influenciaba con su inmoralidad a todo el mundo. También estamos hablando de justicia. Y el tercer ángel anuncia que los que adoran a la bestia y a su imagen reciben su marca. Y que reciben su marca tienen el mismo destino que la bestia, o sea, que es el furor y la ira de Dios. Muchos han conjeturado con que la marca es una marca literal en la frente o en el brazo de las personas para comerciar. Esto está lejos de ser la verdad, acuérdense del lenguaje simbólico de Apocalipsis. La realidad es que tanto las marcas de la bestia como la marca del Cordero son lenguaje simbólico para aquellos que están del lado del Cordero o del lado de la bestia. No necesitamos una marca para ver que una persona ama a Cristo y se alegra en Cristo. Y tampoco necesitamos ninguna marca para ver que una persona vive lejos del señorío de Cristo y acorde a este mundo pecador. Entonces, ¿a qué nos invita este mensaje entonces, no? Los versículos 12 y 13 resumen la exhortación a todos los cristianos. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 12. Versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras les seguirán. Por supuesto, la Biblia es un libro escrito para los que estamos en el libro de la vida, y el Apocalipsis fue escrito especialmente para alentarnos a todos los santos, a aquellos que están con Cristo, a perseverar incluso hasta la muerte en la fe y fidelidad al Señor. Algunos dirán, ¿por qué hasta la muerte? Porque la muerte en este mundo no es nada en comparación con la eternidad. Cristo promete salvación eterna y victoria junto a Él. Y nuestro destino glorioso es muchísimo más grande que los pocos años que vamos a vivir acá en la tierra. Sin embargo, la dificultad ocurre y en el momento que Juan escribió el Apocalipsis, los cristianos estaban sufriendo muchísimo. Es por eso que este libro nos recuerda una verdad tanto a esas personas que ya pasaron como a nosotros que ahora vivimos. Y es que sigamos firmes, ¿no? Que Cristo va a venir a traer justicia y vamos a disfrutar por la eternidad en su presencia. Sigamos firmes. Cristo va a venir a traer justicia y vamos a disfrutar por la eternidad en su presencia. Que Dios lo bendiga y que lo llene de su Espíritu Santo para disfrutar de la presencia de Cristo. Fidelidad, amor, siempre junto al Señor.